Hacinamiento y violación de los derechos humanos en los centros de reclusión. Es de una denuncia también recurrente. Que son centros de reclusión, no cárceles. Y Preventiva, centros de reclusión preventiva. Deben estar ahí por algunas horas y precisamente eso se lo vamos a consultar a nuestro invitado, como ya les presenté, a Luis Izquiel, abogado criminalista. Luis, estos centros de reclusión, a ver, se crearon para, una vez detenido el individuo, está allí unas horas y luego es presentado a tribunales. Tú nos dirás exactamente cuál es el propósito de esos centros de reclusión que se han transformado en cárceles. Bueno, mira, esos calabozos de policía, porque aquí le cambian el nombre a todos, Ajá. ¿no? Son calabozos de policía. Eso ha existido por décadas en Venezuela, toda la vida. ¿Cuál era el sistema que funcionó por décadas acá? Los policías detienen a alguien infraganti o por una orden de un juez, lo llevan al comando, allí se levantan las actas de cómo fue las circunstancias de detención y en un máximo de 48 horas, a raíz de la Constitución del 99, que establece ese lapso máximo para que las personas detenidas sean presentadas ante un juez, entonces con las actas es trasladado ese detenido a un tribunal. Exacto. El tribunal tiene básicamente dos decisiones. Una, lo deja en libertad, se va para su casa, y dos, queda detenido, se ratifica la detención de la policía. ¿Dónde? ¿En el mismo calabozo? No, lo que venía ocurriendo por décadas es que el propio tribunal establecía, bueno, sitio de reclusión La Planta, cárcel de La Planta, sitio de reclusión El Rodeo, sitio de reclusión Yare. Y la persona era trasladada inmediatamente o a lo mejor regresaba al comando y del comando lo trasladaban rápidamente a esa cárcel que había determinado el juez. Es decir, estos calabozos de policía no tenían hacinamiento, no tenían presos por mucho lapso de tiempo porque ese era el procedimiento. A veces habían como excepciones cuando habían policías detenidos que no eran trasladados a cárceles por resguardar su integridad física, y esas eran las únicas excepciones de que permanecían en los calabozos de policía por más tiempo de esas 48 horas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha venido pasando? Desde hace yo calculo que unos 5 años, Iris Varela, para quitarse el problema carcelario de encima, comenzó a impedir los traslados de las comisarías de policía a las cárceles formales. Entonces, cuando un juez decía sitio de reclusión El Rodeo, los policías iban con su preso y la orden judicial al rodeo, y en el rodeo le decía el director, no, aquí no aceptamos presos por la orden de la ministra, regrésese con sus presos para el calabozo de policía. Consecuencia de eso, bueno, no solo esto que vimos ayer, que es una pequeña muestra. Hay que recordar que aquí en la policía de Carabobo, creo que fue el año pasado, murieron más de 60 reclusos asesinados en un calabozo de policía allí. En el estado de Amazonas murieron casi 40 reclusos masacrados por los cuerpos de seguridad en un motín que se presentó allí. Eso fue el año antepasado. Este año, en Acarigua, en la policía de Acarigua, murieron casi 40 reclusos también asesinados en otro motín donde el PRAN, porque hay PRANes ahí también. Ya, claro, porque que ya se convierten en cárceles. En cárceles, exactamente. Entonces tenían hasta granadas, fusiles, etc. Carlos Nieto, de Una Ventana para la Libertad, en su último informe señaló que hoy hay más presos en los calabozos de policía que en las cárceles formales. Y ahí pregunto yo, cuando dices, Iris Varela, para quitarse el problema carcelario de encima, ordenó no seguir recibiendo reclusos. Sí. ¿Cuál problema carcelario? ¿Para quitarse cuál problema carcelario de encima? Porque ella dice que la responsabilidad de ella son las cárceles formales, que los calabozos de policía no son su competencia. Son las responsabilidades del alcalde, si se trata de una policía municipal, la responsabilidad del gobernador, si se trata de una policía regional, o de los directores de la Policía Nacional Bolivariana en caso de Policía Nacional Bolivariana. ¿Y eso, pero qué opción entonces ofrece el sistema de justicia para que estas personas puedan estar? O sea, si es responsabilidad de una autoridad local, ¿qué competencia tiene para gestionar la estadía de este detenido en un espacio diferente a ese de las policías municipales, por ejemplo? O sea, ninguna, porque fíjate tú que se está presentando. Como eso es una irregularidad total, las alcaldías y gobernaciones no tienen presupuesto para darle comida a esos presos, porque esos presos no deberían estar allí. Entonces se mueren de hambre, pero literalmente, es decir, hay presos que han muerto, o sea, se están en los huesos, mueren y vamos a enterrarlos. Pues. O sea, se muere de inanición. Pues. Y eso viene ocurriendo también. Pero pregunto yo, ¿realmente Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, no tiene responsabilidad en esto que ocurre en esos calabozos? Tiene toda la responsabilidad. Ahora, discursivamente, ella dice que no tengo responsabilidad, pregúntele al gobernador, pregúntele al alcalde o pregúntele al director de la Policía Nacional Bolivariana. No está viendo que, fíjate, esto ocurrió en la capital, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado alguna versión oficial de lo ocurrido en los calabozos de Boleíta? No, lo conversábamos ahorita, que hay muchas dudas, hay muchas preguntas sobre lo que ocurrió allí. Precisamente porque evaden la responsabilidad, eso no es responsabilidad de nadie, es un calabozo policial, ni siquiera damos declaraciones, no explicamos qué pasó,
Más nada. No Este es pasa. un gobierno que se dice discursivamente que es humanista, que coloca al ser humano por delante y supuestamente de eso se diferencian de la derecha. Bueno, y tienen a estas personas metidos allí en ese infierno donde se mueren de hambre, como ya dijimos, los asesinan los otros reclusos porque hay armas allá adentro. Un porcentaje grandísimo de esos detenidos sufre de escabiosis, es decir, de sarna, como se dice coloquialmente. Es decir, que piden agua, que Piden les lleven agua. agua Bueno, si no hay para agua afuera, asearse. imagínate tú los problemas adentro de los calabozos. Tienen tuberculosis también, muchísimo tema de tuberculosis. Les cobran a los pobres familiares para introducir la comida o para visitar a uno de los detenidos. Bueno, tienen todo este desastre de violación de los derechos humanos. El que no tenga familiar que le lleve la comida sencillamente no come. Podría vivir de la caridad de los De otros otros. presos, pero imagínate tú, si fuera de los calabozos de policía la gente tiene problemas para conseguir los alimentos, no alcanza el dinero, la gente pierde kilos. Imagínate tú una gente que está presa, que depende de unos familiares pobres en su mayoría, y que además cuando van a estos calabozos, entonces los policías tratan de ver cómo los matraquean, como se dice coloquialmente, y les quitan dinero para tratar de pasar la comida. Y probablemente hasta le quitan la comida, Y porque a lo mejor probablemente hasta ellos le también quitarán. están teniendo problemas para Exacto. alimentarse, los propios policías, porque es una realidad que abarca a todo el mundo. Ahora, en el micro decía que muchos amenazan con quitarse la vida para que les den respuestas, pero por lo que estás diciendo, Regularmente poco no pasa importa. nada, no pasa nada. Porque, además, fíjate, me llama la atención, imagínate tú cómo serán las condiciones en esos calabozos, que ellos exigen que los trasladen a las cárceles. Y las cárceles ya sabemos qué son, ¿no? Otros infiernos de pranes, armas, todo ese desastre que se ve allí ¿será un en la infierno cárcel. menor? la Bueno, uno cárcel? presume que ellos consideran que es menor, pero entonces imagínate tú, saca la cuenta Claro, de tendrán más cómo es la espacio realidad. allá Probablemente adentro. haya más espacio en las cárceles. Yo creo que sí, porque fíjate, mira, eso es otra cosa de la que poco se habla. Las cárceles en Venezuela, la mayoría datan de los años 80 o inclusive antes, ¿no? Esas cárceles tienen un edificio que fue el edificio original, ¿no? Pero esas cárceles todas se han desvirtuado y el grueso de los presos no está en el edificio central de la cárcel original que se construyó, sino que han construido como pueblo alrededor de esa cárcel. Es algo insólito, de la cual la gente tiene poco conocimiento porque a esas cárceles no entran medios de comunicación, no entra ONG, no entra nada. Pero, por ejemplo, tú vas a Tocorón y tú ves que ahí construyeron un pueblo. Es decir, los reclusos construyeron casas, townhouse. Bueno, de hecho hubo un momento que se hicieron pranes, pues, famosas viven en las unas quintas de 2 discotecas pisos. y las piscinas Claro. dentro de los centros Pero penitenciarios. aparte de eso, Aparte que también de eso. es una realidad, Ajá. los reclusos, visto el olvido del gobierno y la libertad que tienen allá adentro, Ajá. han construido como pueblos dentro de las cárceles. Dentro de los terrenos de las cárceles hay ranchos. Es decir, se han autogestionado Sí. ellos espacios para poder vivir Sí, dentro por eso, de la cárcel. por eso es que, por ejemplo, una cárcel como Tocorón, que es una de las más conflictivas del país, que fue construida, siempre escuchamos a Humberto Prado decir, bueno, esto fue construido para 750 reclusos, pero es que él se refiere al edificio original. Claro. Pero resulta que hay 7.000. Entonces la gente se dice, bueno, pero ¿cómo caben 7.000? Bueno, caben 7.000 porque ellos salieron del edificio central y construyeron un pueblo dentro de la cárcel. Sí, eso no se sabe, eso no se dice, ¿no? No. Bueno, esas son las realidades del mundo penitenciario. Vamos a seguir conversando, Luis, en la siguiente parte del programa, la segunda parte de la entrevista. Luis Isquiel, abogado criminalista con nosotros. Volvemos enseguida.